Jocelyn, seguidamente Almaraz Vargas Caterín, Chura Gutiérrez Henry, Iriarte Durán Yandira, Alaca Mamani Betty y Beltrán Quispe Mariela. Entonces empecemos con el grupo de Jocelyn Adubiri. ¿Se encuentra en clase? Vamos a llamar lista. ¿Se encuentra Jocelyn Adubiri? Honorio. ¿No? Araceli Yurina Chino. Jerusalén Mamani Guaranca. Reinaldo Quiñones. Jocelyn Quispe. ¿Sí? ¿Nos encuentran? Pasamos al siguiente grupo. El grupo de Caterín Dayana Almaraz se encuentra. Sí, licenciado. Bien. Entonces, ¿se prepara, por favor? Está bien, licenciado. Por Voy favor, a vamos empezar a, más que todo, a los grupos que van a exponer el día de hoy. Más que todo, vamos a ver el tema de la evaluación del inventario. Directamente vamos a ir al análisis de la evaluación de inventario a todos los grupos que salen el día de hoy, por favor. Está bien, licenciado. Aquí están los papeles de trabajo y, como nos dice, directo al análisis. Un resumen breve. El primer papel es sobre el resumen del CARREX, donde el objetivo es verificar y determinar el saldo final de inventarios de joya de oro al 2024, con información que ya tenemos. Nuestro criterio sería el artículo 9 del Decreto Supremo 24051. El alcance comprende la revisión de los movimientos, entradas, salidas y saldos del CARREX. La fuente es el CARREX de inventarios que tenemos, y en el trabajo realizado podemos ver que el total de ingresos es de 243.388 bolivianos, las salidas de 125.816 bolivianos, y el saldo de final de inventario es de 217.571 bolivianos. Y el segundo papel de trabajo sería la determinación del método de evaluación, que prácticamente nos dice que vamos a utilizar el método de evaluación. Debe ser evaluarse entre el menor, entre el costo de reposición y el valor de mercado. Nuestro criterio también es el artículo 9 del Decreto Supremo 24051, y se concluye que la empresa debe aplicar ese método de evaluación, es decir, considerar el menor entre el costo de reposición y el valor de mercado. Van a continuar mis compañeros. Buenos días, licenciado. Continuando la exposición de la determinación de reposición, tenemos que se toma, ¿no?, el artículo 9 del Decreto Supremo 24051,
donde nos dice que las existencias de inventarios deben evaluarse al costo de reposición o valor de mercado al que sea menor. Más abajo, por favor. Más abajito, por favor, compañero. Bueno, en el cuadro de determinación del costo de reposición tenemos que ser tomado los últimos meses de diciembre, donde toma el 30 de diciembre del 2024 el producto de aro, arete, collar, anillo, que son compras, donde el peso neto gramo es de 2,98 con un costo de compra de 699,76. En el otro tenemos que es 45,04 y el costo de compra es 7,817,33. Para el 31 de diciembre tenemos el producto de collar que está con 3,60 con un costo unitario de compra que es 903,06. También tenemos un anillo que con el peso neto de gramo que es 1,40 con el costo de compra 290,30. Más abajo, por favor, compañera, podrías bajar un poquito más. Bueno, continuando con la determinación de valor de mercado. Sí, ahí estoy bien. Se revisaron las ventas registradas de la gestión 2024 del mes de diciembre, donde se identificaron los precios de salida, se estimaron los gastos directos de comercialización y se determina el valor neto de realización. En el cuadro tenemos que a la fecha de diciembre del 2024 del producto aro, arete, collar y anillo, tenemos el peso neto de 2,98, 45,04, 3,60, 9,50 y 1,40. Por el costo de compra de 699,76, 7,817,33, 903,06, 2,257,89 y 290,30. Más abajito, por favor, compañero. Y listo bien. Como total gramos tenemos el valor de 245,73. En el total de compras en bolivianos se hizo 53,452,46. Esto nos da que el costo de reposición nos da con un valor de 53,452,46 dividido entre el total de gramos que sacamos, que sería los 245,73, que nos da al igual de 217,61 bolivianos dividido entre gramos. Como ya antes mencionado, la determinación del valor de mercado se toma la información de ventas y el resumen proporcionado para determinar el valor de mercado, que nos da como resultado el valor de mercado promedio, los 217,61. Para una comparación del artículo 9, tenemos que el costo de reposición es 202,11, el valor de mercado 217,61, el valor aplicable, que es al valor menor es 217,61 y el valor utilizado los 202,11. Un poquito lo puedes bajar, por favor. Como conclusión tenemos que el artículo 9 del Decreto Supremo 24051
Los inventarios deben evaluarse al costo de reposición o valor de mercado al que sea menor. El costo de reposición asciende al valor de 202,11 por gramo, mientras que el valor de mercado nos da un valor de 217,61 por gramo. Entonces decimos que el valor determinado es los 207.533,70, que está reflejado en el saldo del CARDEX, que nos da 217.571,48, con una diferencia de bolivianos 10.000, 37,78. Y para los fines prácticos, usamos el valor de mercado, que serían los 217,68, que nos da un monto de los 232.827,45. Que esto nos da una diferencia de 15.255,99. Le paso la palabra a mi compañera. ¿Alguien más del grupo? Buenos días, licenciado. Perdón, tengo dificultades con mi señal, va a disculpar. Eh, bueno, el presente papel de trabajo es evaluación de inventarios. Eh, Como podemos observar, el objetivo de del presente papel de trabajo es verificar si evaluación del inventario final de las joyas cumplen con lo establecido de acuerdo en el artículo 9 del Decreto Supremo 24051. Eh, el artículo 9 del Decreto Supremo 2451 establece que los bienes de cambio deben evaluarse al costo de reposición o valor de mercado tomando el menor de ambos valores. Eh, un poquito más abajo, por favor. Bueno, para realizar la revisión, primero obtuvimos el saldo final de CARDEX de inventarios correspondiente a la gestión 2024 y posteriormente determinamos el costo de reposición y el valor de mercado utilizando la información disponible en CARDEX. Eh, el inventario registrado por el contribuyente asciende a bolivianos 217.571,48 y el costo de reposición se determinó un costo de reposición de 202,11 por gramo y el valor de mercado es de 217,61 por gramo. Un poquito más abajo, por favor. De acuerdo al artículo 9 del Decreto Supremo 2451, corresponde tomar el menor valor entre costo de reposición y el valor de mercado, eh, como podemos ver en la tablita. Por lo tanto, el valor tributario aceptado en el costo de reposición es de 202,11 por gramo. Aquí, en conclusión, como respaldo de la revisión efectuada, se determinó que el inventario evaluado por el contribuyente no cumple con lo establecido de acuerdo al artículo 9, debido, debido a que el inventario fue registrado al costo histórico y no al menor valor entre el costo de reposición y el valor de mercado. En consecuencia, el valor tributario es aceptado y asciende a 1.532,95.
Eh, paso la voz a mi compañero. Pero Juan de Dios, antes que te vayas, me han leído lo mismo. Quisiera ver cómo han llegado al valor de reposición de 202,11. Esa es la parte fundamental de su trabajo. Licenciado, para esa parte tal vez yo le podría compartir lo que es el Cardex, de donde hemos sacado los cálculos. Ya, por favor. Si me permiten compartir, por favor, chicos. Ok, mm, ¿Se puede ver? Disculpe, licenciado. Sí, se puede ver. Está bien. Adelante. Lo que nosotros hemos realizado es, hemos hecho, bueno, ese es el Cardex que nos ha brindado. Los datos que teníamos son los que están en blanco y no teníamos lo que era la cantidad de entradas y salidas en gramos y a cuánto equivalía. Entonces, lo que hicimos, primero solo teníamos un saldo de 100.000 bolivianos. Para calcular la cantidad de saldo inicial que teníamos en gramos de oro, lo que hicimos era sumar al menos unas 10, calcular unas 10. En este dato, y sí, lo que hicimos fue dividir la cantidad, el monto que nos estaban cobrando por comprar 2,20 gramos de oro, que se hacía un total en el primer cálculo 167,04. Y lo mismo hicimos con los primeros 10 datos que nos daba en Cardex y sacamos un promedio que nos dio, sacando los cálculos, nos dio que el costo por gramo era en promedio de 192,39. Entonces, con ese dato, lo que hicimos para sacar la cantidad en gramos fue dividir estos 100.000 entre los 192 y nos daba un estimado de 519,79 gramos. Con ese dato ya pudimos completar lo que era el Cardex de inventarios y fuimos registrando los ingresos y las salidas. Ahora, para calcular el- para realizar el cálculo del costo de reposición y del valor de mercado, hicimos lo mismo en base al promedio. Sumamos lo que fue todos los ingresos del mes de diciembre que estaban registrados desde el 5 de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, lo cual nos daba un total de 31.528,41 en valor de bolivianos. Y lo mismo realizamos con los gramos, que fue igual el cálculo, la sumatoria desde el 5 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2024, que nos daba un ingreso de 156 gramos. Entonces, en base a estos datos, sacamos un precio promedio que dividiendo los 31.528,41 entre los 156 gramos que habían ingresado y nos daba un precio promedio de 202,11. Ahora, para el valor de mercado, igual utilizamos los datos del Cardex, pero en este caso ya no los valores de compra del oro, sino los valores de venta que estaban utilizando en la empresa. Igual realizamos la sumatoria de todas las ventas en gramos y en bolivianos desde el 5 de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. La sumatoria en bolivianos nos daba 53.452,46 y la sumatoria de ventas en gramos se hacía un total de 245,63. Sacando el promedio, nos damos un precio promedio del valor de mercado de 217,61. Como mencionaban mis compañeros, de acuerdo a la norma, se utiliza el menor valor entre el valor de mercado y el costo de reposición. Entre los dos, el menor valor es el de 202,11. Entonces, utilizamos este dato para dar el nuevo valor determinado, que lo utilizamos multiplicando lo que era el saldo
en gramos, que igual lo sacamos mediante el Cardex, por el precio que habíamos calculado, que es 202,11. Y nos daba un total de 216.243,55. Y el saldo registrado según Cardex era de 217.571,48. Y todo esto daba una diferencia de 1.327,93, lo que hacía que haya una sobrevaluación al inventario. Lo que quería decir es que em, el IUE ha sido pagado en exceso. Entonces, a lo que se tenía que pagar de acuerdo a estos cálculos. Entonces, por eso es la razón que para fines prácticos y como el ejercicio decía sacar el adeudo tributario, nosotros hemos utilizado este valor porque con este valor sí existía una diferencia. El mayor valor, sí existía una diferencia entre el costo registrado en Cardex y el nuevo valor determinado. Y después, posteriormente, ya en base a esto hemos hecho los cálculos para calcular el adeudo tributario. Pero según los cálculos y según la norma, para el ejercicio que nosotros hemos, o los cálculos que hemos realizado, no tendría que haber adeudo tributario. Esa era la explicación, licenciado. Bien, se encuentra Andrea Noemí Mendoza. Buen día, licenciado. Sí, estoy acá. Bien, a ver, Andrea, usted ha hecho con el grupo. Hemos hecho la evaluación del saldo que tenemos al 1 de enero del 2025. Sí, licenciado. Sí, en los papeles de trabajo tenemos algunos cálculos. A ver, muéstrame ahí en el cuadro que tiene, cómo lo ha evaluado el saldo anterior o el saldo inicial. Bueno, Lice, como explicó, teníamos que sacar un promedio, entonces realizó la división de los ingresos, que era 2,20, la parte de color verde que está, eh, no, está bien, ahí no lo muevas, con 367,49 y ese sacamos el promedio con el color que está de color rosado. Y es así como podemos determinar, al sumar el total, logramos sacar el costo por gramo del oro. Pero el saldo inicial, ¿cómo lo hicieron? Los 100,000. No se ha evaluado en el ejercicio. Eso fue en la división de los 100.000 dividido entre los 192,39, Lice. Ya, es el promedio que han sacado y lo han aplicado al importe, ¿verdad? Sí, exacto. Ya, ok. Un aplauso a sus compañeros. El siguiente grupo de Henry Chura Gutiérrez. Está bien, licenciado. Adelante. Pueden empezar cuando gusten. Henry Chura, Maridosa Condori, Carolina Laura, Andrea Juana Mamani y Arnés Rita. Sí, Lician, estamos aquí. Buenos días. Buen día.
Después de este grupo se prepara Yandira Iriarte, Lisette Sonia Machaca, José Luis Pocuaca y Gloria Nayeli. Ya. A la evaluación, ándate, Henry, por favor. Ya. Buenos días, licenciado. Vamos a empezar. Arriba, arriba, arriba. Ahí. Ya, primeramente, buenos días, licenciado. Nosotros vamos a explicar lo que es la evaluación para realizar, un ratito, un ratito. Esto. Y ahora sí, para realizar la resolución del ejercicio, nos hemos guiado primeramente por lo que indica en el artículo 9 del Decreto Supremo 24051, que indica que los criterios de evaluación aceptados son los bienes de cambio, a costos de reposición o valor de mercado. Entonces vamos a trabajar con lo que es el costo de reposición. Primeramente, hemos determinado los saldos finales en cantidad, o sea, hemos decidido sacar los saldos finales en gramos sobre los diferentes artículos que teníamos en Cardex, que viene siendo anillo, aretes, oro, cadenas y demás. Para la identificación del precio de reposición, hemos tomado los saldos de las compras que habían en las últimas compras, se podría decir, que estas se realizan en diciembre, las cuales vienen siendo el anillo, el collar, el arete, el aro y la cadena. Para sacar el precio en boliviano, antes que nada, hemos decidido también hacer la sumatoria de cada artículo de precio en gramos. Así también ¿dónde está? Sí, hemos dividido ese monto para luego sacar el precio de reposición. El precio que nos daban era de 290, para el anillo eran de 290,30. El peso que también nos daba en Cardex es de 1.4, haciendo la división para cada artículo. El precio de reposición nos saldría de 207,36, 237,67 para el collar y 173,56 para los aretes, 234,82 para los aros y 209,57 para las cadenas. Esto en referencia a las últimas compras que se han hecho en diciembre para estos artículos. Luego pasamos a lo que es las compras que se han realizado antes de diciembre. Andrea, un segundito, por favor. A ver, un poquito para ilustrar a sus compañeros. Lo que veo es de que han clasificado por producto: anillo, collar, arete, aro, cadena. Seguidamente están utilizando las últimas compras que se han realizado para hacer el costo de reposición, ¿verdad? Sí, sí, licenciado. Es la última compra, que posiblemente sea de diciembre, muy probablemente. Sí, exacto. Ya, el peso neto, ¿cómo lo han extraído? Está en el Cardex, licenciados. Hemos sacado Ya. el peso neto. El peso neto del Cardex hemos sacado de cada artículo. Primeramente, el peso neto, ¿dónde está? De la sumatoria de cada artículo lo hemos realizado. ¿Dónde está? Ahí está. El cuadro de la sumatoria de gramos, ¿no, Henry? Ahí está.
Hemos realizado esta sumatoria para cada artículo, que viene siendo la suma de peso neto de gramos por compra, probablemente de diciembre, las últimas compras en sí. Bueno, sí, las últimas compras. Para anillo, por ejemplo, está el 386,13, el anillo y otros, arete también hemos sacado la sumatoria de 144,99 y así sucesivamente para cada artículo. Ya, adelante, digamos. Ya, al otro cuadro, fíjense. Luego, para realizar bueno, las compras antes de diciembre, y para sacar también el precio actualizado en sí, basado en las UFBs que hemos utilizado igual al 31 de diciembre de 2024 y las UFBs a fecha de compra, hemos realizado su respectiva actualización, donde nos dan para los precios para cada artículo. Anillo y otros que viene siendo 197,36 para el dije, para la esclava, para la manilla, las monedas y el prendedor. Luego, ¿esto por qué? Porque, bueno, ya le había mencionado, no se utilizó en las últimas compras luego de haber determinado el costo actualizado para poder obtener el precio unitario, el precio de reposición. Luego, en el cuadro de evaluación real, más abajo, pienso. Más abajo, en report. Ya. El cuadro de evaluación. Tenemos la descripción de los artículos y el peso neto. El precio unitario de auditoría que ya lo habíamos encontrado más arriba. Ya. Y haciendo la multiplicación nos da el valor total de estos artículos. Hemos multiplicado el peso neto por el precio de auditoría. Para cada artículo nos da, para el anillo nos da 80,000, entonces 80,066,81. Anillo y otros nos da 7,829,26. Para los aretes nos da 25,165. Para el oro, 28,098. Para la cadena, 28,273. Para el collar, 13,114,78. Para el dije, que nos da 14,387. Para la esclava, 13,203. Para la esclava y otros, 8,334. La manilla, que nos da 14,611. Las monedas, 6,018. Y para el prendedor, que nos da 3,642. Entonces, haciendo una sumatoria de todo esto, en la sumatoria general, nos da un total de 242,746,14. Este monto lo hemos dividido con el monto final que nos da en Cardex, que es, lo hemos tomado como inventario final contable, que es de 217,571,48. Le hemos restado este monto al total de la evaluación y entonces nos da una diferencia de 25,174,66. Una diferencia la cual vamos a utilizar más adelante. Más abajo, Henry. No, más abajo. Ya. Para la determinación del adeudo tributario al 25 de mayo de 2026, nos dan como, lo hemos tomado, la diferencia, lo hemos tomado como tributo emitido, al cual afecta, este monto afecta al tributo, al impuesto del IUE. Entonces, a este monto le hemos ajustado el 25%, que nos da un total de 6,293,67.
eh, para la conversión de UFBs al 30 de abril de 2025, le hemos restado las UFBs. ¿Dónde está? Le hemos, sí, aquí está. Después nos da un total de 2.350 con 25 de UFBs. Luego, para el cálculo del adeudo tributario, el tributo actualizado, este montón de UFBs actualizado nos da, lo hemos actualizado y nos da el monto de 7.646,82, al cual le hemos también sumado los intereses por los días de 4%, que nos daba un total de 338, dándonos un adeudo tributario total de 7.984 con 82. Sí, eso sería todo, licenciado. Ya, gracias. A ver, Henry Chura, que está ahí. Vamos al cuadro de evaluación, por favor, ahí más arribita. Ahí mismo, ahí mismo. Ahí. A ver, quisiera que me ilustre cómo ha sacado el anillo, el peso neto, precio de auditoría, así rapidito, por favor. Bueno, ya, para el anillo, así como todos los demás, hemos hecho así la suma de de todas las compras en las fichas del Cardex. Hemos hecho la suma. Y así hemos encontrado el peso neto del anillo, que también correspondería para cada tipo de joyería que se tenga. Y los que sean de fechas anteriores, también se ha hecho su actualización, como aquí se muestra a la fecha, a la última, al 31 de diciembre de 2024, en comparación con la UFB de la fecha de compra, que haya sido un mes anterior o meses anteriores. Y hemos actualizado. Y para el final hemos sumado esos montos. Al final, aquí nos sale, se puede ver en el cuadro de evaluación, nos sale el total de de cada, mon- de cada transacción de anillo. Se ha ¿Cómo hecho ha sacado del anillo ese precio de 207? ¿sí? Sí, ahí en el anillo. Este es de la última compra en diciembre. ¿Dónde está? ¿Más abajo? No, más abajo, más abajo. Ahí sí, y el precio de posición es exactamente 207,36. Sí, ese corresponde, digamos, se ha hecho a la última fecha y restándole las salidas que tiene el anillo, se ha estado también. Muéstrame en su Excel. ¿Esto? Sí, ahí ya debí sacarlo. Sí, sí. Lo hemos estado, son los ingresos. Y se ha hecho también las de estas del peso neto de las salidas que ha tenido los anillos. Ya, ¿cómo llegamos a esos 207? Pero muéstrame ahí en su cuadro. Sí. A ver, mientras tanto, María Rosa se encuentra. María Rosa Condori. Sí, licenciado. Ya, dígame, señorita, ¿qué desventajas tenemos en utilizar la última compra para la evaluación? Que entiendo que es la metodología que utiliza el grupo. Mm, La principal desventaja podría ser el de aplicar la evaluación por costo de oposiciones que em, tal vez puede generar un ajuste fiscal negativo o para el contribuyente. Em,
Me dice Carolina Laura sobre la misma pregunta. ¿Cuál es la desventaja de utilizar la última compra como método de evaluación? Carolina Laura, Sí, licenciada, aquí estoy. dígame. O Arlinés Rita, ¿está? Sí, licenciado, presente. Sí, dígame, señorita, ¿por qué la desventaja de utilizar la última compra para la evaluación? Licenciado, puede ser que puede distorsionar el margen de utilidad en el valor de los activos. No podemos considerar tal vez todos los ítems. Puede ser eso, licenciado. ¿De qué manera? Pero, ¿cómo nos afectaría exactamente? El saldo inicial puede ser, porque lo que ahorita estamos haciendo es tomar la última compra de cada ítem, de cada artículo, y se puede no tomar toditos en sí. Podemos tomar solo algunos o por equivocación puede ser. Y de esa manera podemos distorsionar lo que es el margen de utilidad, licenciado. Bien, hay algo de cierto. Se puede distorsionar porque el precio sería el último, no sería de toda la gestión. Bien, un aplauso al grupo. El siguiente grupo, Yandira Iriarte, Lisette Machaca, José Luis Pocuaca, Gloria Samo. Buen día, licenciado. Ya estamos compartiendo, no sé si lo puede ver. Sí, adelante. La evaluación, vamos directo a la evaluación, señorita. Buen día, licenciado. Bueno, mm, nosotros podemos determinar que según la contabilidad, o bueno, según como lo habían resuelto, ¿no? El CAREX, eh, llegamos a la conclusión de que estaba evaluado este inventario o este CAREX al saldo histórico. Es decir, que la empresa registró los minerales, en este caso las joyas, al precio que le costó comprar las joyas, ¿no? Sin ninguna actualización, ni aumento de precio, ni nada. Nosotros pudimos determinar como auditoría que la correcta evaluación era el valor neto de realización o el valor de mercado, por lo cual hemos utilizado las cotizaciones oficiales del cierre, las que son emitidas por el Ministerio de Minería y Metalurgia, que sería el SENARECO. Es ahí donde podemos ver ese monto que es la auditoría. Es ese monto que lo identificamos como diferencia, porque en nuestro CARDEX nos mostraba un saldo final de 217.571,48. Y nosotros determinamos mediante esas cotizaciones ya mencionadas 260.000 bolivianos. Haciendo una resta de los dos montos, nos sale el monto de la izquierda, que es 42.428,52. Bueno, eso lo determinamos, o bueno, lo clasificamos como incremento en utilidad en la utilidad neta disponible, ya que ese monto no fue tomado en cuenta, por así decirlo, para determinar el IWE. Entonces, nosotros le aplicamos la alícuota del IWE, que es el 25% a ese monto, a la diferencia, a los 42.000, y nos salió un tributo emitido de 10.607,13 centavos. Es eso que debería pagar sobre el monto que todavía no ha declarado, no lo ha tomado en cuenta. Eso sería, licenciado. Puede continuar mi compañera. Buen día, licenciado. Continuando con la explicación. Bueno, la liquidación del adeudo tributario al 31 de diciembre del 2026, nosotros para calcular el adeudo en UFBs y en bolivianos, hemos hablado el artículo 47, según la ley 2492, utilizamos los parámetros de la actualización del Banco Central de Bolivia.
En UFBs el vencimiento original es el 2.51120, que es el valor de base referencial. Y las UFBs en fecha de pago al 31 de diciembre del 2026 sería el 2.59613, que es el valor proyectado referencial de liquidación. Y los días de mora que ascienden a los 611 días. Y nuestra tasa de interés, que es el 0.04, que es el 4% anual. Estos son los cálculos en UFBs. Para el tributo emitido en UFBs sería los 10.607.13 bolivianos sobre los 2.51120, que nos da un valor de 4.223.93 en UFBs. La actualización de valor en UFBs sería el 4.223.93 por los 2.596113 sobre los 2.51210 menos 1, que nos da un total de 142.15 UFBs. Para lo que es el tributo omitido actualizado en UFBs, sería los 4.223.93 más los 142.15, que nos da un total de 4.366.8 UFBs. Y para los intereses en UFBs, tenemos los 4.366.8 por, que sería más 1 más 0.04, que es el porcentaje, dividido sobre los 365, elevado a los 611 días de mora, menos 1, que nos da los 287.15 UFBs. Lo hemos expresado en un cuadro final de liquidación para el tributo omitido expresado en UFBs, Ya, lo cual gracias, sería... Yandira, gracias. ¿Qué me va a dar el tema de la evaluación, por favor, del grupo? ¿Qué cotización ha utilizado? Que me han dicho que han utilizado el viceministerio. Esa parte, por favor. ¿Está Lisette Machaca, Aliaga? Sí, licenciado. A ver, señorita, muéstrame cómo ha hecho la evaluación directamente. ¿Qué cotización ha utilizado? ¿Cómo la ha multiplicado? Solo la evaluación. Licenciado, buenos días. Yo voy a explicar un poco de esa parte, licenciado. Licenciado, José Luis. en este caso, nosotros como auditoría hemos revisado que el oro es un metal precioso con cotización de mercado, y entonces hemos concluido que debería valorarse al valor de mercado, perdón, al valor neto de realización, no al costo histórico. Entonces, lo que hemos hecho es que el inventario físico que teníamos de oro lo hemos multiplicado por el precio de mercado al cierre, y entonces hemos encontrado el monto de los 260.000. Así es, pero quiero ver ese cálculo. ¿Qué tipo de la posesión? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuántos gramos? ¿Con qué han multiplicado? Licenciado, eso, le hemos hecho un cuaderno más, pero le hemos multiplicado hemos tomado como ejemplo 100 gramos de oro a la cotización al cierre de gestión, que por los 2.600 bolivianos por gramo de oro. No lo tiene ese cálculo, entonces. No, licenciado, le hemos hecho enoja nomás. Ya, está bien. El otro grupo se prepara. De Betty Alaca, Melvi Cala, Pamela Mamani, Cristian Salguido y Noemi Valente. Y terminamos con el grupo de Mariela Beltrán, Ana Gabriel Condori, Carla Manuel y Livia Quispe.
Licenciado, ¿se puede ver? Sí, adelante. Ya, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Nosotros hemos empezado a rehacer el CARDEX como tal para tener un saldo más prolijo según en el enunciado. Eh, Hemos hecho el CARDEX del costo promedio ponderado desde cero con los datos que nos proporcionó, que serían estos que están pintados de rosadito. Y en base a eso hemos hecho los saldos según este método del costo promedio ponderado, todas las entradas y salidas, tomando en cuenta que, por ejemplo, y estas todas las compras y se tiene un saldo al final del costo unitario y que para la venta se ocupa ese mismo saldo. Hemos hecho todas las transacciones de esa misma forma y aquí hemos llegado a la parte final. Ya. Donde tenemos aquí los saldos. Estos serían los saldos que tenemos, que hemos hecho del CARDEX, del costo promedio ponderado, que serían estos saldos. Y en este CARDEX no hemos ocupado lo que son el saldo inicial de 100.000 bolivianos en el CARDEX como tal, ya que no se sabe qué es esos 100.000. No se sabe si es algún anillo o cadena o lo que sea, solo hay 100.000. En mi opinión, yo creo que eso se debería de ajustar porque no se sabe qué es y se supone que es un CARDEX de inventario, entonces tendría que ser un inventario como tal y no solo el efectivo. Entonces, eso, pero igual lo hemos tomado en cuenta y le hemos sumado a este saldo que nos da este total. Y con el CARDEX que usted nos ha dado, el real en el enunciado, hay una diferencia, ya que el que nos ha dado está mayor y el que hemos sacado con el CARDEX del costo promedio ponderado nos da un saldo menor, que hay una diferencia de 852,50. Ahora, hemos hecho la comparación con el costo de mercado, con el mismo saldo que tenemos en cantidad y con el costo unitario de 800. ¿De dónde hemos sacado 800? Nosotros hemos buscado en internet, por ejemplo, las noticias, que este de acá es del 21 del 8 del 2024. Es del 2024, donde dice que el precio del oro se cotiza hasta 1.000 bolivianos el gramo. Y aquí más abajito, en el mercado internacional, el precio de onza Troy se encuentra en dólares 2.521, es lo que estábamos comentándole casi todos los grupos anteriormente, que es el único dato oficial que tenemos. Pero aquí la prensa ha hecho su investigación y entonces ha dado un resultado donde dice que en el recorrido realizado por las distintas casas de compra y venta de oro, se pudo cotizar que el precio de compra está entre 700 a 850, y mientras que para la venta está 800, no, que puede llegar entre hasta 900 y 1.000 bolivianos para la venta. Y no obstante, algunos lugares también aseguran que se encuentran entre 500 a 600 bolivianos, dependiendo de la calidad. También tenemos otra noticia donde nos da casi datos similares del oro, de la cotización del oro en el mercado, donde indica que los anillos de plata pueden estar, bueno, ese es de plata, de oro está por aquí. Ahí. Mm, mm. Aquí están las joyas del gramo a 500 bolivianos. Y bueno, así hemos ido buscando el precio, porque no podemos volver al tiempo y preguntar a una tienda física realmente cuánto está en ese momento, ¿no? Pero tenemos lo que son estas noticias que tenemos y por eso hemos sacado como un promedio de 800.
Ahora, esto hemos multiplicado al saldo que nos ha dado el Cardex, que nos da un total de 440.112 bolivianos. Ahora, hay una diferencia con el saldo del Cardex. Hemos hecho la diferencia y nos da ese resultado. Ahora tenemos que ocupar el saldo menor, que sería el saldo del Cardex, que tendríamos que hacer tal vez este ajuste. Pero lo que tengo también la otra duda es que en este Cardex, a la hora de tal vez la venta como tal, no se ocupó los gastos que tendría que haber ocupado y por eso tal vez nos sale un saldo menor. Pero de todas maneras hemos hecho la diferencia y con esa diferencia realizamos lo que sería el tributo omitido, que del saldo le hemos sacado el 25%, luego el mantenimiento de valor y el actualizado, el interés y demás, que nos da un total de 101.574. Eso sería, Gracias, licenciado. Betty. Gracias, Betty. Se encuentra Melvi Cala. ¿Está Melvi? Presente, licenciado, sí. Pamela. Mamani. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Sí. Cristian Salguido. Presente, licenciado. Noemí Valente. Presente, licenciado. ¿No está? Presente, Sí. licenciado. Noemí Valente. Ya. Presente, licenciado, perdón. Noemí Sí, Valente. está bien, Noemí, ya le he tomado la asistencia. Bien, al grupo se nota que ha hecho una investigación y ha visto las complejidades de lo que es hacer una evaluación, principalmente al mercado. Y ve, fluctúa bastante. No es lo mismo utilizar la cotización oficial del mineral, que es bastante, mucho más alto, y en nuestro medio no aplicamos en el mercado interno la compra o venta con la cotización oficial. Nos ha mostrado cierta información, pero es variable, 1800, 600, y todavía dependiendo del tipo del oro, ¿no? La pureza. Entonces, hacer una evaluación, si quieren, al mercado de posición, tiene sus complicaciones, principalmente en oro, que fluctúa bastante. ¿Sí? A ver, veamos qué nos dice el último grupo de Mariela Beltrán, y con eso prácticamente estaríamos concluyendo los grupos, y vamos a ver el análisis de la normativa para darle solución a este caso. Bueno, un aplauso al grupo. Bien, el grupo de Mariela, Ana, Carla, Lidia. Buenos días, licenciado. ¿Se puede ver la pantalla? A ver, un segundito. No veo nada todavía. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Se puede ver? Bueno, sí se ve su pantalla, pero no veo las diapositivas o el Excel. Ahora sí. Listo, ya lo estoy compartiendo. Vamos a comenzar con el resumen. Vamos a comenzar con mi compañera Violeta. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. El Excel, compartirlo, por favor. Ya, bueno, para empezar, como grupo, se ha seguido el artículo 9 del Decreto Supremo 24051, reglamento del IUE. En resumen, este artículo nos dice que los bienes de cambio deben estar evaluados a costo de reposición o valor de mercado, el que fuera el menor, dándonos a entender que en este caso deberíamos de calcular ambos y elegir el menor. Ahora, nosotros para poder hacer la determinación de costos de reposición, el artículo nos da alrededor de 7 incisos que son alternativas para hacer el cálculo
Y en nuestro caso hemos optado por tomar la combinación de dos de los incisos. Del primero, que nos habla sobre los precios de consignación en facturas de compras efectivas realizadas en condiciones habituales durante el mes de cierre de gestión. Y el sexto inciso, que expresamente nos dice que de no ser factible la aplicación de las pautas anteriores señaladas, a mi entender, los bienes pueden estar computados al valor de compra de compra de la gestión, actualizados en función a las UFBs entre fecha de compra y fecha de cierre. Ahora, en la tercera hoja, por favor. Yéndonos a la parte práctica. Carlis, la tercera hoja lo compartes, por favor. ¿La auxiliar? No, la que dice RST. Sí, está en ese, RST. Ah, ya. Yéndonos a la parte práctica. Sí, el RST. Yéndonos a la parte práctica, lo que nosotros hemos hecho es buscar mediante tabla dinámica en el Cardex las últimas compras de las joyas. En nuestro caso, la comercializadora tiene un total de 10 joyas, de las cuales solo 5 cuentan con compras en el último mes, en el mes de cierre de gestión, por lo que nos falta determinar de las otras 5 joyas existentes también, pero que cuentan con compras en diferentes meses. Ahora, ¿por qué al inicio se decía que había una combinación de estos dos incisos? Porque el primer inciso, el inciso I, lo estamos aplicando para las primeras 5 joyas que cuentan con compras en el mes de cierre de gestión, y el inciso 6 lo estamos aplicando para las otras 5 joyas, porque no sería coherente simplemente aplicar el primero por las compras del último mes. Lo que nosotros hemos hecho en el primer cuadro se puede ver es sacar la última compra de cada joya, que en total tenemos 10 joyas, y hacer la división entre el monto por el que se ha comprado sobre la cantidad. Y tendríamos el costo unitario en gramos. Y en las otras 5 de abajo se han actualizado de acuerdo a las UFBs y tenemos el costo unitario actualizado. Ahora, una falencia del Cardex era que no teníamos lo que son los saldos en gramos, ni por joya, ni en total. Lo que nosotros hemos hecho es, es sacar todas las compras por joya y todas las ventas por joya, hacer una simple diferencia y tendríamos el saldo final por joya en gramos. Algo que sí nos ha parecido interesante y raro también es que en la joya cadena nos lanza un saldo final negativo, lo cual no debería ser, no es coherente. Para hacer el cálculo del costo de reposición, lo que hemos hecho es dejar ese saldo negativo como 0, porque sería incoherente meterlo con saldo negativo. Entonces, lo que hemos hecho es multiplicar el costo unitario de la última compra actualizado con el saldo final en gramos, teniendo el valor de reposición por joya y un total de 123.128,42. Y contrastando con la realidad del saldo final del Cardex, tendríamos una diferencia de 94.443,6. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Yo voy a continuar con lo que es el precio mercado. Investigando bien el precio mercado, nosotros tomamos el costo al 31 de diciembre de 2024, pero utilizamos lo que fue de un sitio web que es llamado Inversor, que muestra la realidad a cuánto cuesta el oro en tiempo real, y nos muestra también a cuánto fue el 31 de diciembre de 2024. Utilizamos los saldos finales que nuestra compañera anterior nos expuso y nos muestra que en esa fecha estaba a 2.610 por onza Troy. Lo que hicimos fue multiplicarlo directamente, pero lo que hicimos fue convertirlo
Stroy los gramos y luego multiplicarlo para ver cuánto va a ser el precio total. En bolivianos nos dio un total de tal precio ponemos en bolivianos a 335.729,63 centavos. Si lo dividimos con lo que ya se nos había dado anteriormente en precio-costo en Cardex, tendríamos una diferencia de 18.178,15 centavos. Y al ver que esto es mayor que el otro, tuvimos que tomar lo que es el valor de reposición para hacer nuestro tributo omitido. Ya, licenciado, buen día. Bueno, también determinamos lo que es el adeudo tributario. Determinamos una base imponible con la diferencia del valor de reposición con el valor de Cardex, el cual nos da 94.443. Y ya el adeudo total calculado al 25 de mayo del 2026 nos da 52.375, equivalente en UFBs 16.009. El tributo, bueno, el impuesto que nosotros calculamos fue el IWE al 25%. El tributo emitido nos da los 23.611 y también hicimos el cálculo de los intereses de actualizaciones incluidos en la liquidación de la fiscalización. Bueno, licenciada, con eso concluimos el trabajo. Bien. A ver, Carla, Sí. una consultita, Carla. Sé que han utilizado el valor de reposición, Ajá. porque es el menor, y han utilizado lo que es el último precio de la última comp. Ajá. Muy bien. Ahí mi consulta, Carla. ¿Qué defectos o qué debilidades tenemos en utilizar el último precio de la compra? Un momento. Bueno, como tal, sí hubo, como dijo mi compañera, falencias. Por ejemplo, en el de cadena salía un saldo negativo por el cual no hemos tomado ese dato. También es que como hay un movimiento exacto en estas joyas, bueno, técnicamente en el oro, sí hay como que una debilidad en lo que serían los precios, lo cual nos afectaría al cálculo exacto del saldo final. Licenciado, ¿se me escucha? Se ha entrecortado, pero lo entiendo, Carla, está bien. Un aplauso al grupo, por favor. Bien, jóvenes, con esto hemos concluido la exposición de todos los grupos. Tengo un grupo de uno, pero eso lo voy a dejar para más adelante, ¿sí? Bien, como han visto, hay ciertas complejidades respecto a la evaluación de inventarios. Y peor con ese producto que es el oro. Como les decía, y en el último grupo, evidentemente utilizado una metodología del promedio, utilizando justamente la última compra. Evidentemente, esta compra tiene deficiencias, porque imagínense, pónganse que en la última compra, que muy probablemente haya sido de diciembre, haya bajado la cotización del mineral, posiblemente. Entonces, ese promedio puede ser tan bajo que no existe una evaluación, o sea, negativo, como posiblemente el tema de la cadena. También esas compras muy probablemente son de diciembre, entonces fíjense el margen de evaluar al mismo mes. Y en todo el año, evidentemente, ha habido mayores compras. Tiene deficiencias este tema de evaluación. Está bien, el grupo lo ha intentado, como otros grupos que también han utilizado similar procedimiento. Entonces, a ver, nuevamente analicemos la normativa. Voy a compartir la normativa un segundo.
Bien, alumnos, estoy compartiendo lo que es el artículo 9, que es el tema de análisis de todo esta problemática, ¿sí? Entiendo que lo han leído, lo han releído y todo lo demás. Aquí está el costo de reposición o valor del mercado, el que sea el menor. Y aquí están distintas opciones que nos da para hacer la evaluación y de determinados productos. Bien, hemos intentado, muchos de ustedes, el tema del valor de mercado. Ahí ha sido la problemática, la cotización, que es variable, muy variable en este tema de este producto. Acá está el inciso 2, para bienes producidos, para bienes en curso de elaboración, para bienes importados, para bienes a la exportación y demás. Ahora, fíjense el inciso 6. ¿Será que puedo utilizar este inciso 6? ¿Qué me dice? De no ser factible la aplicación de las pautas anteriormente señaladas, los bienes en el mercado interno o importados podrán valuarse al valor actualizado al cierre de la gestión anterior y al valor de la compra efectuada durante la gestión, ajustados en función a la variación de las UFBs. ¿Qué opino? Como hemos visto a lo largo de las exposiciones, tiene sus complicaciones la evaluación y no estaríamos sustentados, porque fíjense, estamos aplicando cotización oficial, cotización de mercado de distintas páginas que no son muy defendibles al momento de una impugnación o una defensa. Entonces, de no poder aplicar el valor de reposición o valor de mercado, el inciso 6, una simple determinación por UFBs. Fíjense que mi saldo inicial, los 100,000, no, como ustedes mismos han dicho, no tenemos en gramos, pero sí lo tengo en bolivianos. Puedo actualizar ese saldo anterior y puedo actualizar todo el movimiento que ha habido en la gestión en UFB y ya no aplicar un cálculo de reposición o valor de mercado, simplemente la actualización por UFB. ¿Qué opinan? Y si aplico esta metodología que me da la norma y simplemente me dice aplique las UFBs. En el CARDEX tengo yo el movimiento en bolivianos. No necesito para UFBizar, no necesito el tema del peso del oro. Simplemente necesito el tema del el importe en bolivianos. Tengo las fechas de compra, tengo las fechas de venta, tengo la fecha del saldo inicial. ¿Qué opinan? ¿Será que puedo hacer la evaluación de acuerdo al inciso 6 y no complicarme tanto con el tema de valor de mercado? ¿Qué me dice Carla Manuel? ¿Será posible hacer la actualización solo por UFBs? Licenciado, creo que sí sería válido y factible porque como vio en el ejercicio que nos dio, hay algunos datos que hacen que se nos sea complicado encontrar un método de evaluación exacto. Entonces, este sería más factible, ¿verdad? Más sencillo. Sí, porque solamente calcularíamos en base a las UFBs que ya se nos estaría dando. Bien, gracias, Carla. Bien, como lo han visto, jóvenes, tenemos otra opción, que es las UFBs, que me señala la normativa. En ese sentido,
simplemente hagan la evaluación por UFBs, solo la evaluación, y veamos a qué resultados llegamos, ¿sí? Entonces, el día de mañana, de igual manera, voy a sacar aleatoriamente a ciertos grupos y nos van a mostrar cómo han hecho la evaluación de inventarios simplemente con UFBs. ¿Alguna consulta sobre la tarea del día de mañana? Fíjense que no es complicado. Hay grupos de 5 o 6 personas que simplemente es la aplicación de UFBs y mañana lo exponen. ¿Alguna consulta sobre mañana? Bien, no hay dudas, ya estamos concluyendo la clase, nuestro horario. Entonces, para el día de mañana, el mismo ejercicio, simplemente UFBs. Hagan la actualización y veamos a qué resultados llegamos. Como les indicaba, me exponen grupos aleatorios. Bien, jóvenes, que tengan una buena jornada. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice. Hasta mañana. Luego,